pasaje. A ver, Sergio, contando los detalles, por favor. Sí, buenos días Roberto, también a la teleaudiencia, y estoy junto a un hombre clave en todo este tema del pasaje en la zona metropolitana, que es el señor César Ruiz Díaz. Él es presidente de Cetrapan. Bueno, César, para entender lo que podría pasar a partir de ahora con relación a esta situación de la suba de los combustibles, como sabemos es Petropar el que provee al servicio de transporte público el combustible, el diésel, el gasoil. ¿Esto ustedes ya están analizando desde que ayer surgió esta noticia? Buen día. Se está analizando como consecuencia de que hay dos variables muy importantes que se han disparado y que no tienen el control, que es la tendencia alcista del dólar, que hoy está trepando los 5.800 y en el estudio anterior estábamos en 5.683, y también el sueldo mínimo ocurrido en el mes de junio o julio, si no y transcordado, que debe de ser insertado dentro de la estructura de costos para análisis del pasaje. Lo que debemos de aguardar es de que el gobierno nacional determine un nuevo precio de combustible a fin de que ese sea el precio que tengamos que analizar para la estructura de costos del pasaje. La variación que hoy existe por parte de los emblemas privados no nos afecta porque existe el decreto 9030 que regula a los emblemas privados a vender el combustible diésel a las empresas de transporte con un precio techo, pero no pueden excederse de ese precio. Entonces, nosotros debemos de aguardar de que el gobierno nacional, decreto mediante, nos determine un nuevo precio de combustible. Bueno, con relación a esto, ¿hay algún contacto ya con el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio del Transporte? ¿Hubo un acercamiento para ir indagando qué podría pasar más adelante? Esta tarde a las 15 horas tenemos una reunión muy importante con el Ministro de Obras Públicas y el señor Viceministro de Transporte, donde no solamente se tienen que tocar estos puntos, sino otros inherentes a la continuidad de la dignificación en el viajar cotidiano del transporte público. Siempre dijimos que el mejoramiento del transporte público no va solamente de la renovación de la flota, sino de cómo mantenemos esa flota renovada. Tenemos que analizar algo que no se puede seguir postergando y que no podemos entender cómo sigue trancado, que es la implementación del billetaje electrónico. El billetaje electrónico, que es algo que beneficia a la ciudadanía, a los empresarios y por sobre todas las cosas al gobierno nacional, brindándole una alta gama de información a fin de que pueda tener el conocimiento acabado de cómo está operando el transporte público y con eso se lleva transparencia a la operación del servicio. Tenemos que implementarlo, está en cancha del gobierno. El señor ministro tiene una adenda que da la continuidad al contrato con el consultor que ellos mismos contrataron para que les muestre el norte de cómo se hace esta implementación y de esa manera poder continuar con las dos últimas fases que se cuentan para su implementación final. Roberto, ¿tiene sistema de retorno el señor César Ruiz Díaz para unas consultas? Sí, me parecía interesante cómo él describía el cuadro, porque al parecer, don César, ustedes llegarán a esa reunión en el hipotético caso de que así resultare, si es que Petropar decide incrementar el precio final del gasoil. Ya llegarán ustedes con un estudio que demuestra que el boleto hoy tiene que aumentar por las variables del dólar y el salario mínimo. Categórico. Ese es el cuadro perfecto que bien lo describís. Hoy el precio del pasaje ya amerita un reajuste como consecuencia de la variación del dólar y del incremento del salario mínimo. Estamos aguardando de que el combustible tenga un nuevo precio por parte del gobierno nacional para que podamos insertar las tres variables y tener un precio definitivo. Don César, y ese estudio que ustedes hacen desde el vamos, entonces, ¿cuánto estiman que debe reajustarse el precio del pasaje? No se puede estimar porque no sabemos a cuánto van a aumentar los precios del gasoil. Esa es una decisión del Estado, del gobierno nacional, que decreto mediante tendrá que fijarlo. Ya, mira, acá me está También había esa pasando, posibilidad. Sergio, un ratito, porque Sí. quiero compartir de paso también una información con César que me están pasando ahora mismo. Estuvo hablando en Radio Monumental el ministro de Hacienda, Benigno López, y dijo que respecto al aumento de combustible, nosotros estamos haciendo el análisis de impacto. Vamos a tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos. La idea es que Petropar, como un jugador más, siga la línea. No vamos a asumir una pérdida que va a costar mucho más a la ciudadanía después.
fue lo que dijo con respecto al combustible, con lo cual se da a entender de que efectivamente ellos también estarán variando los precios al alza, don César. Mira, esta es una cuestión financiera. Si el sector privado incrementa sus precios, es porque los números no le cierran. El mismo impacto tendrá Petropar, donde su ecuación económica financiera tiene que sufrir un descalce desde el punto de vista de la tendencia alcista del dólar y el precio del crudo en origen. Evidentemente, ante la siguiente compra que tenga que hacer Petropar, se tiene que remarcar el precio. Es mi pensamiento nada más financiero, pero tiene que darse el reajuste por parte también del Estado, de modo a los precios y que suceda el señor ministro de Hacienda está presagiando. No meter la basura bajo la alfombra y que después sea el pueblo el que tenga que pagar consecuencias. Claro, y probablemente ese sea el camino, don César, porque incluso la nueva titular de Petropar decía cuando asumía el cargo que ella se encontró que en el pasado se tomaron ciertas determinaciones con el precio del gasoil que en realidad iban en detrimento de la institución porque estaban por debajo del costo operativo de Petropar. Así que si seguimos la línea de lo que dice el ministro de Hacienda, es inminente también el reajuste tarifario del gasoil para Petropar. Bien lo decía la presidenta de Petropar que ellos tienen la capacidad de soportar 15 días más sin reajustes, habida cuenta de que cuentan con un stock suficiente para ese lapso de tiempo. Ahora, a partir del día 16, otra será la historia, otros serán los análisis que tengan que realizar ellos y bueno, nosotros esperar nada más la fijación de un nuevo precio del combustible por parte del Gobierno Nacional, decreto mediante, y ese monto introducirlo dentro de la estructura de costos para tener también un pasaje final. A lo mejor hace rato no me expresé bien, pero la pregunta que le quise hacer respecto a la base con la cual ustedes van a ir a negociar con el gobierno cuando se resuelva este tema del gasoil es si ustedes ya tienen una cifra solamente con esas dos variables, dólar y salario mínimo, sobre lo cual dicen menos de esto no puede ser el incremento. No tenemos porque sería jugar con los números, sería alimentar la ansiedad y eso sería un acto de irresponsabilidad. Queremos tener los tres coeficientes y no nos demoramos más de 5 minutos en establecer esos cambios, ya que es una estructura de costos bastante comedida, bien estructurada y con la simple modificación de los parámetros arroja un resultado final. Perfecto, muchas gracias.